En la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en el mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme en un nuevo episodio, como lo vemos cada sábado aquí en Miedos Nocturnos, preparado, ansioso, emocionado, listo para poder escuchar en nuestro segundo episodio de esta temporada del mes del amor y la amistad, sobre todo del amor, de estas noticias macabrosas, de estos hechos espeluznantes o de cualquier cosa desconocida que esté a nuestro alcance y que nos pueda generar un miedo. Y de antemano, pues bueno, lo recalco como en cada episodio, agradecer a nuestra audiencia que está pendiente de cuando subimos un video, de cuando estamos subiendo nuevo material, de todo el contenido que se va haciendo semana tras semana. Entonces, pues, muchas gracias a esa gente, a la que está sumando, pues suscríbanse y activen la campanita para poder estar informados de cuando subimos un nuevo video. Y bueno, de otra cosa, pues me gustaría conocer y saber cuál va a ser el tema del día de hoy. Estoy un poco ansioso por saber qué nueva aventura vamos a desentrañar aquí en Miedos Nocturnos. Me alegra mucho que estés entusiasmado por saber cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy en Miedos Nocturnos, Ricardo. Y como te lo había comentado hace 2 semanas aproximadamente, pues en este mes del amor y la amistad, uno pensaría que justamente el amor, lo terrorífico, lo desconocido, etc., no pueden convivir entre ellos o no están conectados. Sin embargo, hay temas que si nos ponemos a buscar, realmente, sí, nos dejan una grata sorpresa porque al parecer pueden convivir de una manera, catastrófica, terrorífica, pero sobre todo impactante. Antes de empezar con el tema del día de hoy, Ricardo, me gustaría preguntarte qué sabes sobre Brenda Berenice Delgado Reinaga. Obviamente que sí, es un personajazo en muchos aspectos, y de esos personajazos que no quisieras entender que existieron. Para empezar, tú acabas de mencionar algo muy importante, esta toxicidad como la conocemos hoy en día, que es parte de muchas personas que, pues, a final de cuentas tienden a ser muy posesivas, un tanto narcisistas, controladoras. Te da a entender cómo puede llegar a actuar a veces unas personas por esta desesperación, pero en el caso de Brenda Delgado creo que es un tema muy, muy, muy complejo de entender, ¿no? Desde su historia, desde cómo van dándose los hechos y también el motivo por el cual se hizo tan famosa. Yo creo que también de entrada, pues la gente ya tiene una pequeña idea bizarra de para dónde va encaminado esto, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de los celos, sino también de algo más allá que dentro de la psique humana a veces nos cuesta un poquito comprender. Pero bueno, de antemano, si la gente, nuestra audiencia, no conoce esta historia, yo creo que aquí van a encontrar el medio perfecto para poder adentrarse y poder involucrarse en estas sombras que genera la figura de Brenda Delgado. Ricardo, si me permites, déjame compartirte la introducción para este tema
y después vamos a empezar con la vida de la persona que anteriormente te mencioné. El amor, en su versión más pura, es capaz de sanar heridas y traer luz incluso a los rincones más oscuros del alma. Pero cuando el amor se convierte en obsesión, cuando el corazón herido deja de latir por afecto y empieza a consumir todo a su alrededor, el resultado puede ser devastador. Brenda Delgado no fue una simple figura en el panorama de los crímenes que estremecieron a México y Estados Unidos. Su historia es el testimonio de cómo los celos y la venganza pueden transformar a una persona en un ser temible. Bajo su apariencia común se ocultaba una mente decidida a orquestar el horror. Esta noche, en Miedos Nocturnos, caminaremos entre los escombros de una historia donde el amor y el odio se fundieron en un mismo susurro letal, dejando tras de sí una tragedia que nadie olvidará jamás. Bien, Ricardo, teniendo esta introducción, ahora vamos a proseguir con la historia de Brenda Berenice Delgado. Brenda Berenice Delgado Reinaga nació el 18 de junio de 1982 en México, en el seno de una familia que conocía bien las dificultades de la vida humilde. Luis, su padre, era obrero en una fábrica situada en el centro del país. Movido por el deseo de ofrecer una mejor provenir a su esposa María y a sus 5 hijos, tomó una decisión trascendental: cruzar la frontera y establecerse en Dallas, Texas. Allí, la familia encontró su hogar en una sencilla vivienda al suroeste de la ciudad. Luis encontró sustento en el trabajo duro de la construcción, mientras que María, siempre incansable, dividió sus días entre un empleo en la oficina postal y largas jornadas limpiando casas ajenas. Sus manos, marcadas por el esfuerzo, sostenían la esperanza de un futuro distinto. Mientras Brenda crecía entre el peso de las adversidades y las aspiraciones truncadas de quienes luchan sin descanso. Brenda, la segunda de las 5 hijas y la única mujer de la familia, destacó desde pequeña por ser una estudiante brillante. Aunque soñaba con estudiar medicina, sus anhelos se vieron truncados por la falta de recursos económicos. Sus padres no podían costear los elevados gastos de la universidad. Ante la realidad que la golpeaba, Brenda optó por trabajar como mesera en un restaurante y también en una florería, mientras encontraba refugio espiritual en la iglesia evangélica de su barrio. De vez en cuando se permitía salir con sus amigas. Le fascinaban los restaurantes de moda, y aunque fantaseaba con vestir como las jóvenes que frecuentaban esos lugares, su bolsillo solo le permitía mantenerse dentro de las marcas accesibles. El año 2012 marcó un pequeño cambio en su vida. Logró mudarse con una pareja de amigos. Fue también por esos meses cuando decidió explorar nuevas formas de socializar, descargando un par de aplicaciones de citas en su celular. Fue en una de esas plataformas donde, a sus 30 años, conoció a Ricky, un hombre de 38 años que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Ricky Paniagua, originario de California, no tuvo una infancia fácil. Creció en un pequeño bungalow y, aunque los obstáculos no fueron pocos, con esfuerzo y determinación, logró graduarse en la renombrada Escuela de Medicina de Stanford. Se casó, pero el amor no perduró. En 2011, ya en el proceso final de su divorcio, decidió mudarse a Dallas para continuar su formación en dermatología en el Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas. De complexión delgada, con el cabello oscuro y corto peinado hacia atrás, Ricky proyectaba una imagen de hombre serio, tranquilo y reflexivo. Cuando, en una de las aplicaciones de citas, vio el perfil de Brenda, una hermosa mujer mexicana, quedó completamente cautivado. El sábado 25 de agosto de 2012, a las 7:30 de la tarde, se encontró con ella en el American Island Center, donde asistirían al concierto de Jennifer López. Brenda, con su 1.65 de estatura, su largo y espeso cabello oscuro, ojos almendrados y una personalidad cautivadora, no tardó en encandilar al prometedor doctor. Él, a su vez, quedó igualmente deslumbrado por ella,
reconociendo en ella una belleza que no solo era física, sino también llena de energía y frescura. Hasta este punto, Ricardo, creo que es preciso señalar y reconocer que es una historia de amor perfecta por parte de ambos, con ciertas dificultades, obviamente diferentes extractos sociales, diferentes contextos, pero saben lo que son las adversidades completamente y lo que es el destino. Eso mismo fue un buen tema de conversación y una muy buena conexión para pronto, que lo veremos más adelante, empezar a salir y tal vez en un futuro, pues ya concretar lo que se llama una relación. Pero hasta este punto, Ricardo, me gustaría preguntarte qué opinas sobre la historia de amor de Brenda y Ricky. Al parecer, pues va para algo muy, pero muy prometedor. Sí, claro, estamos ante, yo creo que si no es típica historia, pero una linda historia de romance, de cortejo por parte de los dos. Un punto que podríamos rescatar perfectamente es que esto de las adversidades, el conocer pues esos puntos marginales que a veces la vida te da sin pedirlos, sin ni siquiera necesitarlos, te ayuda a entender un poquito cómo es que se van entrelazando los humanos de mejor manera al tener este tipo de cosas en común. A veces, como lo podríamos mencionar, ya encontrar un concilio con ese tipo de personas. Entonces yo creo que a lo mejor como coincidieron, como se dieron las cosas, uno divorciado, la otra desde un crecimiento humilde, de dos padres ausentes de algún modo por estar trabajando constantemente, ¿no? Con buena capacidad estudiantil, pero pocos recursos económicos para poder solventarlos, en el caso de Brenda. Y en el caso de Ricky, pues bueno, está buscando cambiar sus aires, encontrar otra manera de vivir, a lo mejor una buena estabilidad. Yo creo que se empezaron a juntar los ingredientes perfectos para encontrar una relación, a lo mejor si no 100% perfecta, porque lógicamente estos traumas llegan a marcar un poquito este tipo de relaciones, pero una buena relación, una linda relación, ¿no? Entonces, sí, tú lo acabas de decir, creo que estamos ante la vista de un posible matrimonio o un posible mínimo que se vayan a vivir juntos, ¿no? Entonces, como para que puedan tener una vida en unión libre. Entonces, yo creo que no sé, pero parece que tiene un poquito de tintes de que esta conexión, estos flashazos a veces son muy malos para una relación, ¿no? Pero bueno, no me gustaría adelantarme. Solamente que sí, creo que en este punto, como lo mencionaste, se vislumbra que puede haber un matrimonio muy próximo entre estos dos. Para continuar con la historia de Ricardo, solo 3 meses después de su primer encuentro, en noviembre, Brenda tomó la decisión de mudarse con Ricky. Él vivía en un departamento en un vecindario muy cerca de aquel barrio de Dallas en el que ella siempre había soñado vivir. Se presentaron a sus padres. María le cocinó sus platillos favoritos y Ricky hizo lo posible por hablar español. Intentando integrarse con la familia, la relación florecía con una promesa de futuro. En abril de 2013, Brenda publicó un mensaje en las redes sociales, lleno de cariño. Feliz cumpleaños al hombre más alucinante e inteligente que conozco, Ricky. Juntos compartimos tanta felicidad. Eres mi mejor amigo. Te amo con todo mi corazón y no puedo imaginarme mi vida sin ti. Un par de meses después, Brenda quedó embarazada. Sin embargo, la reacción de Ricky fue un tanto incierta. Después de contarle la noticia, Brenda optó por abortar, aunque no le contó nada a su familia sobre lo ocurrido. La angustia la llevó a escribir un mensaje en su iPhone negro, una catarsis privada en la que expresaba lo difícil que había sido para ella, pero también la esperanza de que algún día ella y Ricky tendrían hijos. A pesar de ese triste episodio, los primeros 2 años y medio de la relación parecieron ser estables. En la segunda mitad de 2013, Brenda ingresó a la Facultad de Higiene Dental de Stanford Brown, donde sus compañeros notaron que, en su primer día de clases, no dejó de hablar sobre Ricky. A comienzos de 2014, Ricky le regaló un anillo de compromiso, y para Brenda, ese gesto significaba un futuro compartido y una vida juntos. El novio la acompañó a México para visitar a su familia, y ella consiguió un trabajo como asistente dental para ayudar a cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, en julio de ese mismo año,
Brenda llegó llorando a clase. Le contó a un compañero que Ricky le había pedido cortar y que le había pedido que se mudara de su hogar. Devastada, Brenda se fue a vivir con una amiga, pero su vida comenzó a desmoronarse. Sus calificaciones bajaron, faltaba el trabajo y se obsesionó con la idea de reconquistar a Ricky. Bien, Ricardo, hasta este momento, pues recapitulando los puntos que te he comentado hasta este momento, empezó como una increíble historia de amor, una historia que el destino mismo estaba escribiendo para que fuera perfecto. De repente llega esta incertidumbre sobre saber qué está pasando internamente, tanto con Brenda y Ricky y también dentro de la relación, ya teniendo en cuenta que ya había un compromiso más allá del noviazgo, ya se habían mudado, ya estaban viviendo juntos y pues el anillo de promesa y de compromiso estaba más que en presente. Pues es preciso señalar también que tal vez el aborto fue un parteaguas para ellos dos, pero principalmente para Ricky, que fue el que tomó la decisión pues de terminar la relación. Pero hasta este punto ya empezamos a deslumbrar hacia dónde va toda esta historia, ya que el amor próximamente, poco a poco, se está convirtiendo en obsesión. Sí, de hecho estamos hablando de que para que exista una obsesión debe existir una dependencia a la persona, una dependencia emocional, física. Yo creo que tenemos un caso, como yo lo dije al principio, de toxicidad, como lo manejamos hasta ahorita en otras palabras nosotros, en estas últimas generaciones en las que vivimos. Entonces, no solamente creo que sea tóxico, porque todavía no hay tantos indicios, pero ya con la palabra obsesión dentro de las manos, al ser una palabra tan delicada, te das cuenta de que algo ya no anda bien. Algo pasó por ahí. No sé si también tenga algo que ver esto de la idea de haber abortado y después de querer tener ya hijos, igual con Ricky. Entonces yo creo que por ahí puede haber existido también un cierto tipo de obsesión a que haya sido con él, a que ella lo vislumbró como la pareja para toda la vida. Con él quería formar su familia, tener unos cuantos hijos, 1, 2, 3, 15, los que fueran, poder ir de la mano construyendo, o sea, como que estos sueños que se van construyendo en cualquier relación, o sea, pues que son normales. Entonces, sí, pasamos de una historia muy linda a un abrupto corte, a un abrupto final, que conlleva a alguien que está desesperada por recuperar a su pareja, que aparte pues vivió con él, que estaba constantemente viéndolo, ¿no? Una frecuencia total, o sea, ya como un matrimonio. Entonces también este tipo de relaciones es muy complicado que se disuelvan, no tanto por el aspecto de que el vínculo sea tan fuerte, sino también que la propia costumbre, la propia monotonía, la interacción diaria, pues también conlleva este tipo de acciones, ¿no? Lógicamente el que se desprende porque quiere terminar la relación, pues es más sencillo que afronte el proceso de separación, pero quien no lo esperaba o no estaba dispuesto o dispuesta a hacerlo, es más que obvio que va a tratar de luchar y va a tratar de encontrar la manera de poder recuperar a su pareja o a su expareja ya en ese momento. Entonces, sí, estamos hablando de ya un tema mucho más delicado, porque no pasamos de que sea un sentimiento de amor. Muchas veces tratar de reconquistar implica, pues a lo mejor renunciar ya en un punto, y aquí creo que ya al existir esta palabra te está hablando de que no hay una renuncia como tal al 100% sobre esto, ¿no? Tú lo acabas de decir, ya empieza a visualizar un poco la oscuridad al final del camino, ¿no? Para continuar con este relato, Ricardo, en septiembre de 2014, Ricky, buscando reinventarse, se inscribió en un estudio de danza para aprender salsa. El ambiente estaba lleno de risas y cuerpos entrelazados, una forma de liberación para él, que por fin estaba solo y comenzaba de nuevo. Un día, al llegar a su clase, se encontró con una gran sorpresa. Entre las mujeres, allí estaba Brenda. La coincidencia parecía sacada de un guión, pensó en ese momento. Bailaron con diferentes parejas, pero cuando les tocó bailar juntos, la química entre ellos volvió a encenderse. Fue como volvernos a conocer y decidimos darnos una nueva oportunidad, diría Ricky más tarde. Por unos meses, todo parecía ir bien.
La relación renació con fuerza y nuevamente el casamiento aparecía a la vista. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las dudas de Ricky crecían. Mientras el año 2015 comenzaba, él trabajaba como profesor en un hospital de la Universidad de Texas, pero bajo la aparente calma, algo estaba minando los cimientos de su relación con Brenda. En febrero, le pidió un tiempo a Brenda, pues no estaba seguro de lo que sentía. Necesitaba tiempo para pensar si seguir adelante con la relación. Ricky pensó que la ruptura se había dado en buenos términos. Seguían enviándose mensajes de texto amables para saber cómo estaban, y a menudo se encontraban por casualidad, sin haberlo planeado, obviamente. Él salía a correr y Brenda aparecía por el mismo lugar. Él comía en un restaurante y ella, casualmente, también estaba allí. En ese momento, pensé que solo eran coincidencias, recordó Ricky. Lo que no sabía era que la curiosidad de su expareja había tomado un giro oscuro, enfermizo. Brenda había iniciado una operación de espionaje minuciosa. Tenía acceso al correo electrónico de Ricky, conocía sus contraseñas de iCloud y poseía la llave del departamento que habían compartido. Se había bajado una aplicación para geolocalizar su teléfono y con ello controlaba cada uno de sus movimientos. Brenda sabía siempre dónde estaba, con quién y hasta los lugares a los que viajaba. Recogía capturas de pantalla de sus mensajes y fotos sin que él lo supiera. Era su sombra, básicamente. Vivía a su lado en silencio, acechando, sin dejar que Ricky sospechara cuánto sabía de su vida. Cuando intercambiaron mensajes, se cuidaba de no revelar su control total sobre la situación. Brenda estaba convencida de que podría retomar las riendas de la relación. Ya lo había logrado una vez y estaba segura de que lo conseguiría de nuevo. Pero esa seguridad se tambaleó en mayo de 2015, cuando Ricky conoció a Kendra Hatcher. En pocas semanas, Brenda se dio cuenta de que esta mujer era diferente a las demás. Esta vez, Ricky estaba realmente comprometido, y la relación con Kendra iba muy en serio. Como te lo había adelantado Ricardo con los apartados que hemos platicado a lo largo de este escabroso episodio, el amor de Brenda hacia Ricky se empezó a transformar de manera tétrica al grado de convertirse en obsesión. Y creo que este caso, que parece no inusual, que incluso en algunas ocasiones se puede llegar a normalizar entre la sociedad, ya nos da un pequeño, pues, ¿cómo decirlo? Ya es una antesala para saber lo que puede ocurrir más adelante. Insisto, tal vez puede llegar a ser normal para algunas personas, pero este grado de obsesión ya es totalmente diferente. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber cuál es tu opinión en este casi pequeño iceberg, que empezamos con la punta, que es donde se están conociendo, y poco a poco los verdaderos rostros empiezan a salir a la superficie. Justamente todo lo que vas a decir de una gran manera. Esta obsesión se acrecentó demasiado, o sea, creo que ya estaba rozando los límites de la locura, si no es que ya estaban dentro de ella. Para poder estar siguiéndolo, persiguiéndolo, tratando de encontrar, saber dónde estaba. Creo que estamos hablando de alguien que no solamente era minuciosa y que fue astuta, la neta fue astuta para poder conseguir toda la información, para tener también las llaves de su casa, para tener sus contraseñas, para poder localizarlo, para poder encontrarlo en cualquier hora, para que parecieran simples coincidencias. Estamos hablando de alguien que a lo mejor estaba obsesionada, pero estaba tratando o al menos tratando de ser inteligente para actuar, para no demostrar su desesperación o su anhelo de regresar, o su deseo de regresar, o esa seguridad de que lo iban a hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es alguien que, si bien está obsesionada con alguien más, ya de ahí el coco ya empieza a tener un poquito de fallas, ya le está faltando un poquito de volumen, de sentido, de pensamiento crítico, ¿no? La materia gris no está haciendo su chamba. Entonces,
puedo decir que sí, o sea, yo personalmente yo digo sí está muy fuera de lugar, muy fuera de contexto de su realidad. Está literalmente atosigando a una persona, es como si la estuvieras acosando a final de cuentas, ¿no? Claro, sin hacerlo, ¿no? Hay formas y hay medidas como para poder esconderlo, y como lo dije hace rato, creo que ella sí estaba muy consciente y muy lista para poder hacer todo esto a su favor sin que le pasara a afectar. Y o sea, parece que paso a paso o mes tras mes en esta relación, semana a semana, se va encontrando algo peor. Y creo que acabas de mencionar un punto muy importante, que Ricky encontrara una pareja, encontrar una nueva pareja, o encontrar a alguien más que le pudiera mover los sentimientos, ayudarle, ¿no? Y más con esta sensación de que la relación anterior terminó en paz, y con esta confianza. Y creo que ya estamos empezando a ver, se está empezando a dar la tercera llamada para este teatro que no tiene mucha iluminación dentro del camino, y que creo que sí nos va a dejar un sinsabor de boca un poquito amargo a final de cuentas. A partir de este momento, Ricardo, me gustaría empezar a platicarte tanto a ti como a nuestra audiencia qué es lo que pasó primero entre Brenda, Ricky, cómo se transformó, la relación que supuestamente había quedado entre ellos después de la ruptura, y obviamente la relación entre Ricky y Kendra, y cómo esto llegó a afectar a Brenda a tal grado de empezar a entrometerse más en esta relación, e incluso, tomar la rienda de... En junio, el golpe final llegó, confirmando todas las sospechas de Brenda. Ricky, con una frialdad insostenible, le envió un correo electrónico donde le informaba que estaba en una nueva relación. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas frías. La devastación la dejó sin aliento. No solo le decía que el fin de su historia era definitivo, sino que, además, ahora estaba con una colega. La inseguridad que tanto había intentado ocultar emergió con fuerza, llevándola al abismo. La nueva mujer en la vida de Ricky, Kendra Hatcher, era la encarnación de la perfección, atractiva, exitosa y con un pasado impecable. Originaria de Illinois, se había destacado en el deporte en su juventud, primero como capitana del equipo de animadoras y luego como jugadora de vóley. Después de graduarse como odontóloga, se casó con un compañero de facultad, pero su matrimonio fracasó. En 2010, llegó a Dallas para empezar su carrera como dentista pediátrica. A los 35 años, vivía en un elegante complejo de departamentos, Gables Park 17, un lujoso vecindario en Dallas Uptown, donde disfrutaba de comodidades que rozaban lo inalcanzable. La piscina de agua salada, el gimnasio de última tecnología, el café gourmet, el internet de alta velocidad y la conserjería a las 24 horas eran solo algunas de las maravillas que hacían de su vida un reflejo de éxito. Ricky y Kendra se conocieron a través de Tinder. Su primera cita fue el 24 de mayo de 2015, y rápidamente descubrieron que compartían los mismos valores y pasiones. Los 3 meses que siguieron parecían una historia de amor perfecta. Escapadas, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos de lujo, fotos románticas subidas a las redes sociales, etc. Todo era un espectáculo para mostrar, y la felicidad parecía palpable. Habían hablado de casamiento y sus familias ya se conocían. Pero esa felicidad perfecta estaba inevitablemente expuesta. Desde el otro lado de la pantalla, Brenda observaba con rabia creciente la sonrisa de Kendra, la perfección de sus dientes, los ojos verdes que tanto odiaba, el nivel de vida que exhibían, todo la carcomía por dentro. Cada publicación en Facebook, cada foto, cada palabra la atravesaba como una flecha venenosa. Kendra tenía su cuenta de Facebook sin restricciones, lo que permitió que Brenda se sumergiera en la vida de la nueva pareja. Fue así como descubrió que habían viajado a California y en un resort a Austin. Cada nueva información era un veneno para su mente, cada captura de pantalla un recordatorio de lo que había perdido y lo que ella consideraba una sustitución humillante. En su cabeza, la ira hervía.
3 años de su vida dedicados a Ricky, su anillo de compromiso aún en su dedo, el dolor de un aborto, las vidas que habían compartido y ahora él la reemplazaba por una belleza americana. La bomba de odio y resentimiento estaba a punto de estallar. Sin embargo, en las pocas veces que estuvo con Ricky después de la ruptura, Brenda disimulaba su rabia. En julio, un mes después del fin definitivo, Ricky necesitaba reparar su auto. Fue Brenda quien organizó la cita con un mecánico amigo y lo llevó hasta allí. Dejaron el coche y ella lo llevó al trabajo, mostrándose más que amable, aunque el veneno en su interior seguía burbujeando con fuerza. Vaya, repito, creo que es una historia en la que poco a poco vamos profundizando en las atrocidades de la psique humana e igualmente de las emociones. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión al respecto de este cambio de 180 grados para todos, pero aunque no lo sepamos hasta este momento, la oscuridad pronto está llegando. Sí, nos está dejando un gran sinsabor de boca hasta ahorita. Creo que no tenemos como muy claro en qué aspecto podemos ahorita dirigirnos o qué pensar que puede suceder, y también al mismo tiempo como que lo tenemos en claro, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una persona que había tratado de mantener contacto de cualquier forma, que no se había desistido o que mantuvo todavía una cierta comunicación muy amistosa con su expareja, y que a final de cuentas nunca lo recuperó porque ya estaba perdiendo ante una gran mujer, muy guapa, preparada, con buenos valores, viviendo en una zona muy importante de Dallas. Entonces estamos hablando de que tenemos yo no quiero llamarlo como rival para Brenda, sino simplemente como decir una parte opuesta completamente a lo que pudiera hacer Brenda, ¿no? Que también estaba tratando de luchar por sus sueños, pero que, bueno, a lo mejor podía hacer que no se sintiera lo suficientemente valorada como para asimilar que su expareja ya estuviera con alguien, ¿no? Y a lo mejor en apariencia mucho más guapa, físicamente más guapa, más atractiva, no sé cómo llamarlo. Entonces, sí tenemos un arquetipo de una persona demasiado, no solamente posesiva, sino muy, no sé, siento que hasta podría ser manipulable con eso de que se pone a investigar. Entonces tiene demasiada información a la mano que en algún momento te puede poner un tiro por la culata, ¿no? Entonces, probablemente tengamos ahí alguna nueva manera de, bueno, mejor dicho, otro comentario que decir y sumarle a esto, ¿no? De cómo es que su obsesión la ha estado llevando a tanto y la sigue llevando, porque parece que cada movimiento después indica peor su obsesión por Ricky, que también está dejando un camino abierto hacia cualquier punto de dolor, hacia cualquier punto de desastre, de accidente, de que esto acabe muy mal. Entonces, sí está muy mal de sus facultades, estaba muy mal de sus facultades, pero aparte sí está muy loca, ¿no? A partir de este momento, Ricardo, la situación se va a empezar a descontrolar totalmente, ya que la mente de Brenda estaba consumida por una idea retorcida. Si Kendra desaparecía, Ricky volvería a sus brazos. No era Ricky el problema, sino esa mujer perfecta que se interponía en su camino. Y Brenda ya había decidido cómo solucionarlo. Necesitaba eliminarla del mapa, sin importar el precio. Primero intentó convencer a su primo, Moses Martínez. Una noche lo invitó a tomar unos tragos, llevando consigo un bate de béisbol como si fuera un simple accesorio. Entre copas, Brenda soltó un macabro plan. Le compraría un auto nuevo, le pagaría si él amenazaba a Kendra con el bate, solo para asustarla. Moses, incrédulo y pensando que su prima estaba borracha, se negó rotundamente. Lejos de abandonar su siniestra idea, Brenda buscó a Jennifer Escobar, una antigua compañera del shopping donde había trabajado. Consciente de las dificultades económicas de Jennifer, le invitó a mudarse a su departamento. Apenas Jennifer llegó a sus maletas a principios de agosto de 2015, Brenda comenzó a desvariar sobre Ricky y Kendra, como si fueran el centro del universo.
Incómoda, Jennifer buscaba excusas para salir del departamento y evitarla. Pero Brenda no se detendría. Le hizo una oferta vil: drogas o un auto nuevo a cambio de su ayuda para vengarse de la pareja. Desató su retorcido plan con una frialdad escalofriante. Quería dejar a Ricky en coma a golpes y asesinar a Kendra, ya fuera apuñalándola con una aguja hipodérmica llena de droga o golpeándola hasta matarla. Horrorizada, Jennifer escapó del departamento buscando cualquier excusa para no volver. Sin embargo, Brenda no desistió. Esta vez, dirigió su atención a Crystal Cortés, una joven madre soltera de 23 años con dificultades económicas. Crystal admiraba a Brenda. La veía como una figura de éxito, elegante, siempre impecable, dueña de autos Lexus y con un departamento decorado con grandes sillones de cuero frente a un televisor imponente. Cuando Brenda le ofreció $500 por su ayuda, Crystal, sin ver el oscuro trasfondo de la oferta, aceptó sin dudarlo. La maquinaria del horror había comenzado a girar, impulsada por una obsesión que no conocía límites. Obviamente, tras este apartado, Brenda había cruzado el umbral de la razón. La venganza se había convertido en una obsesión que gobernaba cada pensamiento. Para planificar el asesinato de Kendra, comenzó a invitar a Crystal a restaurantes caros. Durante esas reuniones, el destino siniestro de su víctima tomaba forma. Decidieron que la forma más eficaz de matarla sería disparándole, pero había un pequeño problema: ninguna de las dos sabía manejar armas. Determinada a no detenerse, Brenda le encomendó a Crystal la tarea de encontrar un tirador. Juntas se sumergieron en los barrios oscuros del pasado de Crystal, buscando entre calles polvorientas y personajes marginales hasta que dieron con Christopher Love, un viejo conocido de Crystal. Con 31 años y un historial criminal que inspiraba temor, Love era exactamente el tipo de hombre que buscaban. Lleno de tatuajes, uno de ellos destacaba especialmente One Man Army, acompañado del icónico rifle soviético AK-47. Sobrevivía vendiendo pequeñas cantidades de marihuana y soñaba con abrirse paso en el turbio negocio de la prostitución. Pero para eso necesitaba dinero. Brenda supo que había encontrado a su verdugo. Le ofreció $3,000, una parte en efectivo y otra en drogas, a cambio de un simple encargo: dispararle a Kendra. Love aceptó sin dudar. Elegiría para la tarea una pistola Smith & Wesson calibre 40, un arma mortal y precisa. El plan estaba en marcha. Crystal sería la conductora, Love el asesino y Brenda la arquitecta de una tragedia que ya no tenía vuelta atrás. El odio había tomado la forma de pólvora y acero, acechando en la oscuridad. Ricardo, justamente como te lo adelanté a lo largo de este capítulo, la oscuridad pronto estaba llegando. Lo que empezó como una obsesión ahora se materializaba en venganza. ¿Y de qué manera lo empezaba a hacer? Antes de pasar a los hechos que son muy escabrosos y sin duda inteligentes en su momento, ¿qué opinas hasta este punto sobre la historia de Brenda y Ricky? Todo lo que vas a decir. Es la arquitecta de este plan tan macabro, de una mente retorcida, de una variación completa, ajena a su realidad. Entonces tenemos a alguien que buscó todos los medios. Su intención era acabar con Kendra, con la pareja de su ex pareja. Entonces estamos hablando de que tenemos una psicópata, no sé, ya no sé cómo llamarla, está completamente ya perdida, ya no tiene una noción ni siquiera. Yo creo que si ya su obsesión es tal de decir, voy a acabar con mi obstáculo que tengo entre Ricky y yo para poder estar con él.
por Dios, o sea, estamos hablando de que ya no es una palabra fuerte, era amenazar, como lo estaba mencionando al principio, ¿no? Que era nada más eso, tratar de amenazarle y que se vaya y que ya no lo vuelva a buscar. Ahora es quitarle la vida y que no tenga posibilidades de regresar. Y creo que tú mencionaste algo importante, simplemente pues son dos personas que están buscando llevar su romance al siguiente nivel, estar juntos, frecuentarse, quererse, amarse. Entonces, sí, si bien ahorita los hechos todavía no son tan concretos y que ya nos dejan ya ahora sí a carta abierta lo que nos va a adelantar, lo que vamos a ver más adelante, perdón, por sí mismos ya son muy turbios. ¿Hasta dónde puede llevar la obsesión? Sumado a la locura, sumado a alguien que te pueda ayudar con bajos recursos, que conozca los barrios pobres, y sumado a alguien que no le teme a nada y que si le das la orden de matar hasta el presidente lo hace por conveniencia y por un efectivo, ¿no? Entonces creo que sí tenemos un caso particularmente muy escandaloso, muy fuerte, muy tóxico y muy, no sé cómo llamarlo, demasiado hiriente en el aspecto sentimental, pero también de alguien que no conoce sentimientos más que los suyos, no conoce la empatía. Ahora bien, Ricardo, me gustaría compartirte los hechos, ya que en agosto de 2015, mientras Rick y Kendra disfrutaban su romance, sin sospechar que eran el blanco de un macabro complot, Brenda seguía gastando su plan de venganza. Los amantes ya hacían planes para un viaje a Cancún en septiembre, y Ricky se preparaba para mudarse a Sacramento en octubre por trabajo. La noticia comunicaba una cortesía en un mensaje, marcó un punto de quiebre para Brenda. Su tiempo se agotaba. La decisión estaba tomada. El crimen se llevaría a cabo el 2 de septiembre, justo antes del viaje paradisíaco de la pareja. La mañana del crimen no estuvo exenta de inconvenientes. El BMW plateado que Brenda había conseguido prestado sufrió una falla mecánica. Sin perder el tiempo, llevaron el coche a un mecánico amigo, José Ortiz, quien les facilitó su Jeep Cherokee negro. Crystal Cortés, la conductora, llevó primero a Brenda a una biblioteca pública para realizar un trámite de certificación, asegurando así su coartada perfecta. Después, recogió a Christopher Love, el asesino a sueldo, y juntos se posicionaron frente al consultorio donde trabajaba Kendra, vigilando atentamente su Toyota Camry blanco. Los planes se vieron brevemente interrumpidos cuando Crystal tuvo que recoger a su hijo del colegio. Tras dejarlo en casa de su abuela, volvieron al lugar y Kendra aún seguía allí. El plan permanecía intacto. Cuando la odontóloga terminó su jornada, la pareja de sicarios la siguió sin contratiempos. Sin embargo, un desvío inesperado los hizo perderla momentáneamente. Kendra había ido al departamento de una amiga a recoger una cámara a prueba de agua para su viaje. Sin desistir, los criminales se dirigieron al estacionamiento de su lujoso edificio, donde aguardaron con paciencia fría. Minutos después, Kendra llegó a casa. Love, oculto en el asiento trasero del jeep, descendió tranquilamente y caminó hacia ella. Cuando la mujer bajó del auto, él levantó su pistola y disparó sin dudarlo. Un vecino que estaba a pocos metros declaró posteriormente que el grito de Kendra había sido aterrador, un alarido que sonaba casi animal. La bala perforó su cráneo, terminando con su vida de forma instantánea. Love, sin mostrar remordimiento, robó su cartera y la cámara que había ido a buscar. Corrió de regreso al jeep, donde Crystal lo esperaba nerviosa. Mientras huían, el vehículo sorteó el cuerpo de Kendra, que yacía boca arriba sobre el frío cemento del estacionamiento. La fantasía homicida de Brenda se había consumado. Kendra Hatcher había sido ejecutada con un disparo preciso en la nuca, su vida truncada por un odio alimentado hasta el punto de la tragedia. En el instante exacto en que la bala atravesó el cráneo de Kendra, Brenda Delgado brindaba despreocupada en Chili's junto a un compañero de clase. Jugaba el papel de una joven común, una recién graduada sin más preocupaciones que disfrutar de una noche cualquiera. A las 9 en punto, su acompañante la dejó en casa. Fue entonces,
bajo el mando de una aparente calma, cuando Brenda tomó su teléfono y llamó a Crystal para conocer los detalles del crimen. Sin titubear, le pidió que la recogiera para devolver el jeep y recuperar el BMW. Cuando Crystal llegó, Brenda la recibió con una sonrisa triunfante y un gesto macabro. Se colgó la cartera robada de Kendra al hombro, como si ya comenzara a ocupar el espacio que ella había dejado vacío. Obviamente, la ciudad quedó sumida en el horror ante la noticia del asesinato. Frente al garage donde yaciera Kendra, empezaron a acumularse velas, flores y pancartas con su imagen. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de un robo que había terminado de la peor manera. La ausencia de la cartera reforzaba esta teoría. Pero las investigaciones tomaron un giro inesperado. Los testimonios de amigos de Ricky llevaron rápidamente a poner el foco en Brenda. Desde su ruptura, había notado conductas obsesivas, espionaje de mensajes, persecuciones discretas por la ciudad y un comportamiento de control alarmante. El caso se volvió un fenómeno mediático de gran magnitud: triángulo amoroso, celos, dinero y una ejecución fría. Todo parecía sacado de un guión perfecto para el true crime. Obviamente, programas populares de ese ámbito luchaban por la cobertura más sensacionalista, mientras que incluso el Daily Mail de Londres envió un periodista para seguir el caso. Brenda, quien había vivido una vida sin aparentes manchas, se convertiría ahora en el foco de atención mundial. Mientras tanto, la familia de Brenda defendía su inocencia. Su madre, María, declaró al Daily Mail: ella es una persona bella, muy cristiana. Tiene los mejores valores familiares. No es el tipo de mujeres celosas. El prestigioso abogado George Milner fue contratado para representarla. Confiado en su caso, Milner aseguró: Brenda nunca ha tenido problemas con la justicia. No padece ninguna enfermedad mental. Es incapaz de ejercer violencia. Incluso Ricky, la pieza central de este triángulo, no creía en la culpabilidad de su exnovia. Afirmaba que había mantenido una buena relación tras la ruptura. La noche del asesinato, él mismo le escribió para contarle lo sucedido. Brenda, siempre eficiente en su disfraz, le respondió al día siguiente ofreciéndole frutas y verduras. Era dulce y solidaria, dijo Ricky a los medios. No pude imaginarla transformándose en una asesina de sangre fría. Pero esa Brenda dulce y cristiana no era más que una máscara. La verdadera Brenda la curtió un asesinato despiadado mientras brindaba con indiferencia. Seguía oculta bajo su impecable sonrisa. Nadie la conocía realmente, o tal vez nadie quería verla por lo que en verdad era. Vaya, creo que el tema obsesivo, como lo habíamos comentado en algún punto de este episodio, fue fundamental justamente para que los amigos de Ricky dieran estas características que Brenda había tenido no solamente durante la relación, incluso después de la ruptura, y dando un parteaguas que tal vez de pasar a ser una persona más, ahora fuera la persona titular de la investigación, que realmente fuera la principal sospechosa de este caso, más por cómo se había dado todo esto en contexto. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión ante los hechos y obviamente ante estas primeras acusaciones. Sí, yo creo que tenemos unos cuantos puntos que resaltar. Bueno, yo personalmente tú acabas de mencionar uno muy importante, que no estuviera bajo sospecha, principalmente de Ricky, ¿no? O sea, que yo creo que sería el primero que se debió haber dado cuenta, o no se percató, como lo llegó a decir al principio en esta narrativa, que te fue dando ciertas connotaciones de lo que decía Ricky. Él no se percató como tal, pensó que eran casualidades, o que pues bueno, viven en la misma ciudad, cerca de los mismos barrios, trabajan algo cerca, no sé, puedes encontrar mil y unas cosas como pareciera, me la encontré de la nada, ¿no? Otro, sí, lo del bolso a mí se me hace muy extraño. Yo creo que es de las pocas asesinas, bueno, no sé si asesina, pero bueno, sí, la responsable de un homicidio, ¿no? Como tal, que
se lo cuelga como un trofeo, sabiendo que a lo mejor ya ese lugar le va a corresponder a ella de nuevo, ya retomó o ya está en vías de encontrar su lugar. Otro punto que me gustaría como retomar es pues su sinceridad falsa con Ricky, ¿no? Como de apoyarlo cuando ya le dijo lo que había pasado, que habían asaltado a su novia, que la habían asesinado, bla bla bla, y ella todavía como muy dulce de que lo siento, bla bla bla, y pues ofreciéndole ayuda, ¿no? O sea, a lo mejor para comer y cosas así, ¿no? Entonces, como que sí tenemos la mezcla de los pasteles de una sensación muy amarga, muy fuerte, muy dulce, mucha venganza de por medio, una venganza que no está ni siquiera infundada, simplemente es una venganza de la imaginación o una obsesión muy marcada que domina una mentalidad, una mente que no puede separarse de sí misma, ¿no? Como que no puede ver la realidad de que pues ya no tenía el hombre que ella hubiera querido tener y que pues bueno, era mejor dejarlo ir y tratar de encontrar una nueva personalidad. Estos factores en contra de que la gente sí ya se vea percatado de cómo era, y que le jugaron también como un papel fuera de su favor, que fuera la que terminó por desenmascararla o tratar de darle indicios de desenmascararla, pues te das cuenta de que sí, lógicamente a lo mejor con las personas que más quería sabía esconder muy bien esta faceta, y con las personas que no, o las personas que nada más estaban allegadas o llegaban a escuchar algo que nada más era así como, pues me comentó que hizo esto, ya sabían quién era ella, de positiva de controladora. Entonces, lejos de la obsesión, yo creo que estamos hablando de una locura que simplemente fue alimentada con esta misma sensación, con el sentimiento de querer tener algo que sabes perfectamente que ya no puedes tener o que no vas a poder conseguir ni por las buenas ni por las malas. Ante toda esta situación mediática, Ricardo, Brenda Delgado llegó al primer interrogatorio como quien no tiene nada que ocultar. Una gorra negra, ramera colorida, pantalones de jogging oscuros y zapatillas blancas. Su cabello, atado en una coleta alta, le daba un aire juvenil, casi inocente. Pero el detective Eric Barnes sabía que las apariencias engañan. Observó con atención cada detalle, incluida la pulsera en su muñeca que rezaba «Yo soy segunda», una declaración cristiana sobre el lugar que Jesucristo debió ocupar en la vida de sus seguidores. Brenda afirmó ser creyente y, sin titubear, miró a Barnes directamente a los ojos cuando le preguntó por qué le habían llamado a declarar. Al mencionar el crimen, Brenda sacó de su billetera un recibo doblado meticulosamente, el comprobante del restaurante Chili's. Ese pequeño papel pretendía ser su coartada perfecta, probando que a la hora del asesinato no podía haber estado en el estacionamiento teñido de sangre. El interrogatorio duró 2 horas aproximadamente. Barnes detectó grietas en su historia. Brenda aseguraba saber poco sobre la relación de Ricky con Kendra, pero las pruebas contaban una historia distinta. Para empujar al borde del abismo, el detective utilizó una táctica de empatía disfrazada de crueldad. Creo que odiabas no sentirte suficiente para Ricky. Quizás no le gustaba cómo te vestías. Tal vez prefería una dentista real y no una asistente. A lo mejor tus padres no tenían el dinero suficiente o sus estándares eran demasiado altos para ti. Todo eso debió ser una píldora difícil de tragar. Mirarte en el espejo y pensar, ¿qué tiene ella que no tenga yo? No creo que seas mala, pero sí herida, y todos tienen un punto de quiebre. El discurso estuvo a punto de quebrarla, pero Brenda respiró hondo, recompuso su máscara y cayó. Al revisar sus antecedentes, la policía solo encontró una multa de tránsito ya pagada. Sin pruebas suficientes para retenerla, tuvieron que dejarla libre. Sin embargo, Brenda sabía que el cerco se estrechaba. Aterrada por el furor mediático, tomó una decisión drástica. Huyó. Se subió a un autobús con destino a México, mientras el país entero condenaba a quien había arrebatado la vida de una dentista amada por todos. El 7 de octubre de 2015, una orden federal de arresto fue emitida en su contra por huida legal. 6 meses después, el 6 de abril de 2016, el FBI le incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de $100,000. Su afiche advertía, armada y peligrosa. Como dato curioso,
Brenda Delgado se convirtió en la persona número 506 en ser agregada en la lista de su creación en 1950 y apenas la 9ª mujer. La investigación no tardó en revelar verdades inquietantes. Brenda acosaba constantemente a su exnovio, rastreando su iPhone y accediendo a sus mensajes personales y correos electrónicos. Había intentado contratar a varias personas para dañar a Kendra. Las cámaras de seguridad registraron el intercambio del auto con el mecánico, José Ortiz, quien, aterrorizado al ver la noticia, fue directamente a la policía. Crystal fue arrestada poco después. Los mensajes entre ella y Love resultaron incriminatorios. En la guantera del auto de Love encontraron el Smith & Wesson, o sea, el arma homicida, y, finalmente, Crystal y Love estaban tras las rejas, pero faltaba atraparla al cerebro de aquella macabra conspiración, la dulce, amable, pero sobre todo cristiana, Brenda Delgado. Como una vez te lo comenté, Ricardo, creo que este tema realmente es verdaderamente un true crime hecho y derecho, ya que sí, parece un guión hecho por un productor, por un escritor, por un director de Hollywood que le interesó y lo puso sobre una pantalla gigante para entretenernos. Pero también ya lo hemos mencionado en un sinfín de capítulos en esta mesa, la realidad supera la ficción y bueno, el amor y la obsesión pueden llevar a cosas que de plano no son para nada sanas. Hasta este punto, Ricardo, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que sucedió después? Todavía falta el tema de Brenda, qué pasó con ella, pero hasta el momento, con todo lo que tenemos sobre la mesa, ¿cuál es tu opinión? Estamos ante un caso que por sí solo ya está muy degradado, muy marcado, muy marginado. Como tú lo acabas de mencionar, los medios lo exponencializaron demasiado, trataron de abusar de algún modo del morbo que puede generar, porque tú lo acabas de decir, es como estos típicos casos de series, de telenovelas, de películas que pues tienen estas connotaciones, ¿no? Estos crímenes de índole amoroso o sexual, cualquiera de los dos, ¿no? Que en este caso pues es más amoroso. Conflictos de intereses, como tú lo quieras llamar, como quiera llamar la gente. Tenemos todos los ingredientes ya horneados, ya se conjuntaron, ya llegaron a su finalidad. La sangre fría como para poder manejar las cosas a su favor todavía por un momento y entender que no iba a poder solventarlo todo el tiempo, y la llevan a huir, pues creo que hasta eso cierto punto nos sorprenden, no dejan de ser obvias. Era más que obvio que iba a tener que buscar algún refugio fuera del país, y qué mejor que México, que es su país natal, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo por ese lado de que no huyó porque ya la estuvieran atrapando, huyó porque sabía que le iban a atrapar y por eso lo hizo, ¿no? Entonces lógicamente eso ayuda mucho a que el caso se pueda resolver de manera más sencilla y se pueda encontrar el culpable, ¿no? También eso hay que decirlo, pero que el caso haya sido absorbido por tantos medios o por algunos medios de manera local en Estados Unidos como internacional, te indica que no solamente estaban tratando de buscarla como un criminal, como el del crimen organizado de cualquier país. O sea, la estaban buscando como un criminal que era peligroso por sí misma, por su estatus mental, que en apariencia parecía que no estaba mal, ¿no? Entonces, creo que por eso se viene esta búsqueda implacable por hallarla, por encontrarla. Y por eso ahí están las recompensas, y para haberla incluido en la lista de los más buscados, yo creo que lo tomaron muy en serio este papel de decir, no está en sus facultades y puede a lo mejor en su camino de huir o de querer salvarse, asesinar a alguien sin pensarlo, ¿no? Entonces, sí están las coartadas, sí, pero también estaban las evidencias de que sus coartadas no iban a servir de mucho al final del día, ¿no? Durante 6 largos meses, Brenda Delgado vivió en una burbuja de aparente calma, refugiada en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Rodeada por familiares, intentaba mimetizarse con el entorno, mientras el FBI y las autoridades mexicanas buscaban incansablemente a la mente maestra detrás del sangriento asesinato de Kendra Hatcher. La ficción llegó a su fin cuando finalmente fue localizada y detenida sin resistencia. Aquel 6 de octubre de 2016, Brenda fue extraditada a Texas para enfrentar
la justicia. Evitó la pena de muerte gracias a un acuerdo binacional que prohíba la ejecución de ciudadanos mexicanos, a pesar de que ella también contaba con nacionalidad estadounidense. El juicio desenmascaró la obsesión enfermiza que Brenda había alimentado hacia Rick y Kendra. El desfile de testigos dejó pocas dudas. Milton Martínez, antiguo compañero de secundaria, relató con asombro cómo Brenda había pasado una velada hablando sin cesar de la pareja, hasta el punto de preguntarse si conocía a alguien capaz de hacerle daño a otra persona. Su consejo fue claro: cualquier cosa que estés pensando, ni se te ocurra. El fiscal Kevin Brooks describió el fatídico triángulo amoroso con una crudeza escalofriante. En estos casos, los tres suelen conocerse, pero esa alma bella, Kendra Hatcher, jamás supo quién era esa mujer, dijo, señalando a Brenda. La única persona que existía en este triángulo inventado era Delgado. En octubre de 2018, el juicio de Christopher Love fue el primero en llevarse a cabo. La declaración incriminatoria de Crystal Cortez fue fundamental. Ella reveló cómo Love había sido contratado por Brenda para llevar a cabo el asesinato. Al jurado solo le tomó 2 horas declarar culpable a Love, quien fue condenado a muerte por inyección letal. Crystal, la conductora del auto usado por escapar, selló su destino al aceptar colaborar con la fiscalía, pues recibió una sentencia de 35 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 2033. En su crucial testimonio, Crystal afirmó sin titubeos: Brenda Delgado envidiaba a Kendra y quería deshacerse de ella a toda costa. Así, la trama de celos, obsesión y violencia encontró su desenlace en los fríos pasillos de la justicia, donde la verdad finalmente salió a la luz. El viernes 7 de junio de 2019, el aire en la sala del tribunal de Dallas se tornó denso, mientras el jurado regresaba tras apenas 20 minutos de deliberación. Con el veredicto en sus manos, uno de los miembros se puso de pie y pronunció la palabra que todos esperaban: culpable. Brenda Delgado, de 36 años, había sido finalmente desenmascarada como el oscuro cerebro detrás del asesinato de Kendra Hatcher, consumida por los celos y la envidia. Durante el juicio, que se extendió por 5 días, Brenda permaneció impasible. Jamás dirigió una mirada a la familia de Kendra ni a los testigos que pasaron por el estrado. Solo rompió su frialdad cuando Ricky Paniagua fue llamado a testificar. Él evitó mirarla, pero el fiscal lo obligó a identificarla. Sus ojos se cruzaron por apenas 2 segundos, un destello fugaz entre el pasado y la tragedia irreversible. La sentencia fue clara y contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bonnie Jameson, madre de Kendra, sostuvo con voz firme tras escuchar el fallo: se hizo justicia con este veredicto. Dirigiéndose a Brenda, a quien calificó como la raíz del mal, le lanzó una verdad lapidaria: nunca podrás ser la clase de mujer que fue mi hija, Kendra Hatcher. Ricky Paniagua, el hombre que se convirtió en el epicentro de esta historia macabra, se mudó a Sacramento, California, donde trabajaba en el centro médico Roseville. De su vida poco se sabe. Quizá intenta rehacer lejos del eco de aquellos días oscuros. Brenda Delgado, ahora con 41 años, enfrenta un destino sombrío. Su juventud, sus deseos y su libertad quedaron atrapados en la locura de sangre que ella misma creó. Y de esta manera es como termina el caso de Brenda Delgado, donde el amor y la obsesión se combinaron para el crimen casi perfecto. ¿Qué te pareció todo este viaje macabro, Ricardo? Wow. No sé cómo describirlo. Creo que el impacto para la familia debe haber sido brutal, ¿no? Creo que aparte fue un juicio muy rápido. Fueron juicios muy rápidos los 13. O sea, no hubo tanto entorpecimiento, ¿no? Yo creo que lo único que pudo entorpecer fue las coartadas al principio de Brenda, pero después fue todo muy sencillo. Encontrar culpable a Love, encontrar culpable a su ayudante, a su auxiliar, y encontrar culpable a Brenda.
fue demasiado fácil, por decirlo así de algún modo, no hubo tanta necesidad. Pero yo creo que también apoyó mucho que hubiera muchos testigos que pudieran apoyar estas versiones. Me llamó mucho la atención que uno de estos dijera desde la escuela, la conozco, estaba obsesionada con él, hablaba mucho de él y ya tenía estas ideas locas de decir, conocerás a alguien que pueda hacerle daño a alguien. O sea, lógicamente, ¿qué te da a entender? Pues está pensando en defender a su pareja, por decirlo así, ¿no? O defender sus sentimientos hacia su pareja, ¿no? Mejor dicho, a Ricky. Entonces, tenemos todo el panorama ya es más claro ahorita. Qué bueno que hubo un final feliz, la verdad. Eso fue bueno. Que la pudieran encerrar, que la pudieran encarcelar, que la pudieran hacer pagar sus crímenes. Lástima, de verdad lástima por Kendra, porque creo que era la menos perjudicada en esto. O sea, no había ni siquiera un conflicto de interés entre ella y Brenda. Simplemente fue una mala jugada del destino con una persona que simplemente no estaba bien. O sea, tenía muchos traumas, muchos deseos y muchas frustraciones como para aceptar otra. Puede ser que por ahí venga el meollo principal de todo este asunto, ¿no? O sea, una persona demasiado frustrada. Y creo que de las pocas veces que hemos platicado aquí que la justicia estadounidense hace tan bien su trabajo que no necesita tanto problema. O sea, nada más estaba atrapar a la victimaria y no simplemente quedarse con la víctima, sino encontrar todas las piezas y armar bien los rompecabezas para poder dictaminar la culpabilidad, no de una, sino de 3 personas que participaron, una como la autora intelectual y otras 2 como cómplices, y dentro de esos cómplices estaba el verdadero asesino por sangre fría, ¿no? Pero pues, al final fue pagado, no fue por propia convicción, fue un contrato, ¿no? Entonces no le quita el cargo porque al fin de cuentas llevó inyección letal. Pero pues a Brenda no le pueden quitar toda la responsabilidad. Lástima que hiciera este acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México para poder darle la inyección letal a ella también. Porque yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Quisiera pagar una vida con otra, de algún modo, ¿no? O sea, y suena muy rencoroso, pero no es la realidad, no voy por eso, sino simplemente creo que una persona que es así, que no deja de ser feliz a otra, pues yo creo que otro destino peor no merece que ese, ¿no? Más de esta manera como se dieron las cosas. Ricardo, si me permites, déjame compartirte mi introducción final y general sobre este tema. El amor, cuando se convierte en posesión, puede ser más peligroso que cualquier fuerza conocida. Brenda Delgado no solo manipuló el destino de quienes la rodeaban, su crimen resonó como una advertencia sobre los oscuros caminos que pueden tomar la obsesión. Esta historia no trata solo de sangre, sino de los vacíos que el desamor puede dejar en el alma humana. Vacíos que algunos eligen llenar con olvido, mientras otros prefieren colmarlos con venganza. En el eco de este acto atroz queda una verdad inquietante. Los monstruos no siempre nacen. A veces se forjan lentamente en las sombras del deseo no correspondido. Y de esta manera, Ricardo, oficialmente terminamos con el episodio número 42 de Miedos Nocturnos, el caso de Brenda Delgado, donde, repetimos, aparentemente este mes del amor y la amistad y el terror, lo atroz, aparentemente no tiene nada que ver, pero al parecer se pueden llevar de una manera totalmente escalofriante. ¿Qué te pareció este caso, Ricardo? Fue un tema demasiado interesante, por esto de los conceptos que ya mencioné con anterioridad, de las personas que son tóxicas, posesivas y controladoras en exceso, ¿no? Porque hay ciertas variantes, ¿no? De estas, pero creo que esta es una demasiado excesiva. Yo creo que hasta para el estudio de la psique humana es muy, muy interesante investigar hasta más a fondo sobre el tema, para poder comprender ciertas actitudes, también tener la facilidad de encontrar estas red flags, ¿no? A final de cuentas, que a veces no las vemos o no le queremos poner como tanta atención para no meternos en problemas, ¿no? De algún modo. Pero por demás, se me hizo un tema muy agridulce, creo que tú lo mencionaste, siempre ligamos el amor a cosas lindas, a cosas bonitas, pero creo que también estas situaciones no están exentas, ¿no? Digo, porque
dentro de todo, pues en esta relación primero hubo amor y después pues hubo una separación, un aislamiento, un distanciamiento. Pero sí, así no sé qué otra cosa pudiera agregarle, simplemente que espero que el tema no le haya decepcionado a nuestro público, como a mí tampoco me decepcionó. Es un tema demasiado interesante y, como lo mencioné, para el estudio de muchas cosas, para encontrar muchas respuestas y también como para estar más atentos a cualquier señal de peligro que podamos encontrar, ya sea con amistades, parejas, inclusive hasta con la misma familia, ¿no? Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles justamente por terminar el episodio, esperando que les haya fascinado, pero también les haya dejado una pequeña incertidumbre si realmente conocemos todo lo que ha pasado en este planeta Tierra, referente al mundo justamente del terror, de lo desconocido. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de este tiempo, y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter, ahí estamos como @Miedos Podcast. Igualmente los queremos invitar a suscribirse al canal de YouTube, donde estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores. Igualmente, para la gente que nos está escuchando en Spotify, pueden seguirnos en Miedos Nocturnos, calificarnos con las estrellas que ustedes sientan que este podcast se merece y sobre todo compartirlo en sus distintas redes sociales para que lleguemos a más gente y así el algoritmo nos beneficie. Ricardo, sin nada más que mencionar al menos por esta noche, te quiero agradecer por compartir este tema conmigo en esta mesa, como lo hacemos semana tras semana. Y bueno, sin nada más que mencionar, gracias, pero principalmente te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.